Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lick. Antes de que se me olvide, por ahí no sé si les llegó algún correíto de un examen que tienen que hacer de salud. ¿Saben que tienen que hacer un examen de salud? Sí, licenciado, lo mandaron al grupo, incluso la licenciada Nancy mandó a indicar también que era para los carnet 2022. Así es, solo para confirmar que sí estuvieron. Les hago la salvedad que de una vez que todos aquellos que no hagan examen de salud no son inscritos, generalmente eso es de todos los años, ¿verdad? Ustedes deben de procurar ingresar al link para que les den más o menos la fecha de evaluación de este examen de salud, que no es gran cosa, ¿verdad? Pero de todas maneras es un requisito para poderse inscribir para el tercer semestre. Así que hay que estar atentos con esto, ¿verdad? Entonces hoy lo que vamos a ver es los dos pedidos, especialmente de los personajes de los gobiernos de Jacobo Arbenz Guzmán y de Juan José Arévalo Bermejo. Digamos, después de establecerse la Constitución y de crearse el triunvirato, la Junta de Gobierno también convocó a elecciones para elegir presidente de la República en diciembre de 1944. Se legalizaron varios partidos políticos como el Frente Popular Libertador y el Partido de Renovación Nacional. Estos ya habían empezado a organizarse a partir de 1944, aunque obviamente empezaron antes, ¿verdad? Cuando renunció especialmente Jorge Ubico. Te mencionaban algunos nombres de ciudadanos ilustres, candidatos a tan alto cargo. Los nuevos grupos políticos, los cuales gozaron después del 20 de octubre de un ambiente de libertad política. De todos esos surgió la candidatura del doctor Juan José Arévalo Bermejo, un pedagogo que residía en Argentina desde 1937. El doctor Arévalo había salido del país en 1936, perseguido por la dictadura ubiquista, en busca de un clima que permitiera superarse y dedicarse a sus estudios. Su nombre se había hecho popular internamente como posible candidato presidencial desde meses antes de la renuncia de Ubico. La candidatura del doctor Arévalo fue secundada por muchos grupos políticos. Con entusiasmo asumió el cargo de presidente en 1945. Se dice que en la historia nadie ha tenido una diferencia tan notable como el doctor Arévalo con 255,000 votos, algo bastante significativo en aquella época, porque se venía de un proceso dictatorial, ¿verdad ustedes? Y se buscaba un proceso de mayor democrático. Entonces, mucha gente participó en esto y el triunfo fue arrollador, ¿verdad usted? Pero ¿quién era el doctor Juan José Arévalo? El doctor Juan José Arévalo nació en Tacisco, departamento de Santa Rosa, el 10 de septiembre de 1904. Su papá era agricultor y ganadero y su mamá era maestra, originaria de Chiquimulía. Cursó todos sus estudios en Tacisco, en la ciudad capital, y en Chiquimula. Y en esta última ciudad a la que debió trasladarse después del terremoto de 1917, concluyó sus estudios de la escuela primaria y ahí inició los correspondientes a la secundaria. Se graduó de maestro en 1922 en la Escuela Normal Central para Varones y en este mismo establecimiento comenzó a trabajar al año siguiente.
en aquel año tenía 18 de vida, en compañía de otros maestros amigos suyos. Habían 2 establecimientos en aquel entonces, posiblemente en el siglo pasado todavía se podía rescatar mucho, en los años 70, 80 más o menos. Ingresar a la escuela normal actual para varones de formación magisterial era muy significativo, una excelencia académica muy buena también. Y el otro era, sin dejar de menos, de varones también, el Instituto Nacional Central para Varones, pues hoy pues, se encuentra en un estado muy deteriorado, especialmente por diferentes circunstancias, ¿verdad usted? Pero salir del central y salir de la normal antes era significativo. En el caso de las mujeres, salir de Belén, de la escuela Instituto Señorita Belén o Instituto Nacional Centroamérica, el Inca aseguraba un buen estudiante. La exigencia era muy significativa. Hoy nada que ver con la actualidad, a ustedes es otras situaciones diferentes, posiblemente una mayor mediocridad por diferentes circunstancias y por la época en que se vive. Ustedes no deja de haber ciertos sectores estudiantiles bastante problemáticos, pero ni modo, hay de todo hay en esta situación, ¿verdad? Entonces el doctor Arévalo pues era con una situación muy significativa en aquel entonces. Él había estado especialmente en Tucumán, en Argentina, regresó a Guatemala y se incorporó, digamos, momentáneamente a la docencia burocrática. Y de allá pues prácticamente vino a representar, digamos, a los diferentes grupos de Renovación Nacional postulado para presidente, en el cual este grupo le había solicitado encarecidamente aceptar ese nombramiento, el cual había sido, digamos, designado o señalado o había mencionado las características especialmente del doctor Juan José Arévalo, personajes como don Juan José Orozco Posadas, ¿verdad? Quien fue el que le tenía mucho aprecio. Y aceptó la candidatura, ¿verdad? Su perspectiva era orientar el viril resurgimiento democrático de Guatemala. Y como todo, situación de proceso eleccionario, hubieron desde el principio aquella explosiva candidatura, grupos que se opusieron. Sin embargo, se sabía muy bien que el postulado por los partidos revolucionarios Renovación Nacional y Frente Popular Libertador había adoptado la ciudadanía argentina en 1936 y por consiguiente tenía impedimento constitucional para optar a la primera magistratura. Digamos, Arévalo explicó aquella situación basado en una interpretación de las leyes argentinas. Efectivamente, en el año citado había obtenido la Carta de Ciudadanía de Argentina, pero tal cosa solo concierne al extranjero en ciudadano, uniendo a los derechos civiles de los derechos políticos plenos o limitados. Sin embargo, pues se aceptó la candidatura del doctor Juan José Arévalo Bermejo, que de alguna manera va a encontrar una oposición férrea, especialmente por los grupos antagonistas y principalmente cuando se termina la campaña, de alguna manera de luna de miel entre los diferentes sectores, se empieza a atacar, digamos, al gobierno de turno. Es de hacer notar que el doctor Juan José Arévalo algunas veces fue, digamos, señalado, especialmente por los grupos opositores, de ser de corte comunista. Pero no hay nada que ver, para ustedes, él practicaba un socialismo basado especialmente en los derechos del hombre.
de los valores del hombre, nada que ver con las cuestiones ideológicas que en aquel entonces se manifestaban en este momento a ustedes. Entonces, el gobierno arevalista se conformó con representantes de diversas tendencias. La figura del presidente de la República trataba de mantener la unidad y mediaba continuamente para solucionar las diferencias suscitadas entre aquellos. En aquel gobierno participaron funcionarios demasiado jóvenes. Manuel Galich tenía 21 años y Marco Antonio Villamar Contreras contaba con 21 años. El sector laboral dio nuevas condiciones de trabajo en el Código de Trabajo en el año de 1948 que promulgó el Congreso de la República. En 1949, por la demanda ciudadana, se da la creación del Seguro Social, entre otras instituciones, el Banco Central, llamado también Banco de Guatemala. Siendo Arévalo un pedagogo, estaba convencido que la alfabetización y la educación en general era el desarrollo especialmente de un país. Dentro de los logros, especialmente que se dieron durante el gobierno de Arévalo, se pueden enumerar, digamos, diferentes. Como él estaba muy enfocado en lo que era la educación, se crearon campañas de alfabetización, misiones ambulantes de cultura, las que impulsaban una labor educativa integral de los municipios más aislados de la República. La Universidad Popular, reabierta como una oportunidad para que los obreros pudieran ampliar sus conocimientos, fundación de las escuelas normales y núcleos escolares campesinos, renovación de los programas educativos e introducción de las prácticas democráticas en la vida estudiantil, dignificación del magisterio nacional por medio de la ley del escalafón y del aumento de sueldos, apertura de institutos secundarios, escuelas primarias y rurales en muchos lugares del país. Hay algunas escuelas, no sé si ustedes han podido observar en los departamentos, las escuelas tipo federación, y en Guatemala existe una en Pamplona. Ahí no me acuerdo qué zona es esta zona, ahí por el Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social y Rehabilitación. Son escuelas que todavía perduran, ¿verdad? Ustedes, muy bien elaboradas, con una infraestructura muy significativa, y hoy hacen escuelas en Guatemala y al año ya se están deteriorando. Estas escuelas tipo federación, incluso la de la zona 12, cabales, todavía siguen estando vigentes. Representaban una nueva modalidad educativa basada en la autonomía del aula dentro de la unidad global de la escuela. También se creó la editorial del Ministerio de Educación Pineda Ibarra. Se crearon concursos centroamericanos de ciencias y artes y letras, el cual se acreditó el premio el 15 de septiembre. Se dio la fundación de la Facultad de Humanidades, creación de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes, creación del Instituto de Antropología e Historia, etcétera. Ustedes, su mundo esencialmente iba muy dirigido especialmente a ese contexto. Pero existía ya vamos a ver lo que dio muchas desavenencias, especialmente durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Existía una pluralidad de opiniones diferentes sobre los alcances y objetivos finales de la revolución. La mayoría de revolucionarios estaba de acuerdo en que Guatemala debía modernizarse y democratizarse, pero no estaban de acuerdo en cómo hacerlo y hasta dónde debían de llegar. Las primeras discusiones serias sobre este tema surgieron en el Congreso de la República con el motivo de la propuesta de lo que iba a ser el Código de Trabajo. En el caso de Guatemala, la discusión del Código de Trabajo fue el tema que agitó el panorama ideológico de aquel entonces, pero las oportunas declaraciones y las actuaciones reflexivas del presidente de la República tranquilizaban, aunque no por mucho tiempo, a los políticos conservadores. Se sabía que Arévalo no simpatizaba con posiciones extremas, por ejemplo, comunismo y todo ese tipo de situaciones,
y como prueba de ello se negó a legalizar el Partido Comunista, que ya existía, y clausuró la escuela de formación ideológica del mismo. El Código de Trabajo, digamos, independientemente de otros logros que se logró en la administración, se dio el Instituto de Fomento de la Producción, la promulgación del Código de Trabajo. El Código de Trabajo fue el que más problema le causó, porque dentro de esto regulaba la relación laboral entre patronos y trabajadores. Al mismo tiempo se lograron grandes conquistas con el Código de Trabajo, que no era mucho más que un código que prácticamente fue emulado de los Estados Unidos, ¿verdad? En materia de los trabajadores, digamos, el Código de Trabajo también establecía lo que era la huelga, y esto producía, especialmente dentro del sector capitalista, mucha preocupación, especialmente cuando los trabajadores solicitaban algún tipo de aumento. Generalmente paralizaban toda la industria bananera, y esto de alguna manera también estableció, digamos, la organización sindical en aquellos momentos. Se dice que habían como 400 sindicatos y unos 100,000 trabajadores afiliados a las grandes federaciones laborales. El crecimiento del movimiento obrero permitió la introducción y expansión de grupos políticos más radicales, de los que culminó con la organización del Partido Comunista de Guatemala. Esto para que nosotros podamos observar que sí había, digamos, una intención de modificar sustancialmente ciertas situaciones en aquel entonces. Aparte del Código de Trabajo, ustedes han de poder observar que se crearon otros tipos de infraestructura que han sido permanentes en la actualidad. Uno de carácter deportivo, como es el complejo, así le llaman complejo olímpico, pero aquí no han habido Juegos Olímpicos. Se les llamaba olímpicos porque más o menos por aquellas fechas se estaban realizando los Juegos Olímpicos a nivel mundial. Y entonces todavía perdura, digamos, el estadio, el gimnasio Teodoro Palacios Flores, las famosas piscinas olímpicas en Guatemala. Hay unas canchas de tenis, hay unas situaciones para levantamiento de pesas. Ese complejo deportivo sigue vigente en Guatemala, solo para que vean la magnitud con que crearon, y generalmente casi son pocas las modificaciones que se han hecho a ustedes. La construcción realmente ha sido buenísima. Hoy construyen unas piscinas y a los 6-7 meses se rajan, se va el agua a ustedes de mala calidad. Hacen centros deportivos para fútbol o básquetbol y no tardan mucho en deteriorarse. En cambio, este tipo de infraestructura se ha cuidado a ustedes. Otro elemento que se da muy importante es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que en buena medida ha aportado a la población, digamos, la asistencia de carácter médico a ustedes. A algunos posiblemente no les ha gustado, pero hay que hacer notar que muchos otros que hacemos uso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues comprendemos que no se puede dar todo de una manera homogénea a ustedes y que de la misma calidad, pero de alguna manera logra cumplir con los objetivos de dar asistencia médica a todos aquellos trabajadores que están afiliados a lo mismo. Entonces, apoyo especialmente para las madres pre y post parto a ustedes también es algo muy significativo en este contexto. Pero lo que más trajo a colación, lo que más se le criticó fue el establecimiento de lo que es el Código de Trabajo. Pero el Código de Trabajo tuvo muchos avances, especialmente para la clase, para los trabajadores, para ustedes.
el postulado o la ideología política que el gobernante tomó en cuenta fue el socialismo espiritual, que no era más que una escala de valores e ideales humanitarios, todo lo contrario al individualismo, al capitalismo y al socialismo materialista. Ustedes, esto era lo que de alguna manera se manejó en aquel entonces. Pudieron haber existido, digamos, elementos muy diferentes. Por ejemplo, de que no fueron perfectos, va, pero no se puede hablar de situaciones de corrupción, va, ustedes. En aquel entonces tal vez lo que dañó, no dañó, pero errores posiblemente del gobierno, fue que intentó imponer lo que era limitar la emisión del pensamiento, que es conocida como la ley de la mordaza. Y que gracias a, digamos, a que muchas personas no estuvieron de acuerdo con este tipo de implementación, pues no se dio. La actitud, digamos, de Arévalo hacia la crítica de la prensa no fue del todo tolerante o receptiva, lo cual contradecía su retórica de carácter democrático. Se dice que en cierta ocasión, por ejemplo, estuvo a punto de expulsar del país a periodistas como David Vela, Clemente Marroquín Rojas, Carlos Samayoa, etcétera. Ustedes, todos ellos hacían periodismo de oposición, pero asimismo formaban parte de lo más calificado de ese gremio, entonces y casi siempre de la historia moderna de Guatemala. Casi, digamos, desde los comienzos de la administración de Arévalo, los sectores de oposición agitaron la bandera del anticomunismo y se organizaron en entidades específicas como el Partido de Unificación Anticomunista o el Comité de Estudiantes Universitarios de la misma tendencia. Pero el presidente siempre dijo que no tenían absolutamente nada que ver, su ideología era de socialismo espiritual, que de alguna manera pues era totalmente diferente, ¿verdad? En ese entonces, digamos, existía una pugna, digamos, momentáneamente. Este era el coronel Javier Arana, que era jefe de las Fuerzas Armadas. Él quería que fuera propuesto para presidente cuando terminara el doctor Juan José Arévalo. Se dice incluso en ciertos corridos que de alguna manera Arévalo fue amenazado por este personaje, Javier Arana, de que si no era tomado en cuenta como candidato presidencial, pues estaba anuente a dar un golpe de Estado. Por otro lado, pues se dice que se gobernó de dos maneras. Una bajo el aspecto ideológico del presidente Arévalo y la otra con una metralleta que se decía que era Javier Arana, que incluso tenía amenazado al Congreso de la República. Ustedes, pero por otro lado, también los partidos de Renovación Nacional y el Frente Estudiantil ya tenían la propuesta especialmente para, en caso de, para presentar un candidato también respaldado por los diferentes sectores sociales. Se habían pensado también en otro militar, un militar que tenía mucho arraigo, especialmente como era Jacobo Arbenz Guzmán. Pronto empezaron a perfilarse como candidatos. Empezó una pugna también entre estos dos personajes. Ambos tenían prestigio y la simpatía social necesaria. De alguna manera, pues se dio la convocatoria, pero se suscitaron elementos muy particulares, especialmente con Javier Arana. Digamos, Arana le había presentado, digamos, un ultimato al presidente Arévalo para que se cambiara el gabinete, lo cual equivalía de alguna manera a un simple golpe de Estado. Digamos, Arévalo ordenó a Arbenz organizar la captura de Arana, a quien debía ponerse a disposición del Congreso de la República, que era el organismo superior del Estado, encargado según precepto constitucional, ¿verdad? Y quitarlo especialmente del cargo de jefe de las Fuerzas Armadas.
se procedió a efectuar la planificada captura en la población de Amatitlán, en donde Arana trataba de rescatar un lote de armas que el gobierno pretendía utilizar en acciones de desestabilización de los gobiernos dictatoriales de Nicaragua y República Dominicana. Se dice usted que esto se suscitó donde hoy, bueno, los conocen a Amatitlán, es ahí por un puentecito llamado La Gloria. Ahí atravesaron unos carros, se trató de capturar a Javier Arana. Desafortunadamente hubo una balacera en ese momento y perdió la vida Javier Arana junto con otros 2 militares. Esto de alguna manera trajo como consecuencia un levantamiento por 3 días de algunos grupos cercanos a Javier Arana, pero que fueron sofocados especialmente por Jacobo Arbe Guzmán. Y el doctor Arevalo pues entregó el mando presidencial el 15 de marzo de 1951 y después fue nombrado como embajador sin sede del segundo gobierno revolucionario. Ustedes, en aquel entonces, de alguna manera, pues se hicieron las votaciones. Participó Jacobo Arbe Guzmán, Miguel Ydígoras Fuentes, otro militar, el ciudadano Jorge García Toribio y Manuel Giordano. Resultó ganador Jacobo Arbe Guzmán. Ustedes, dentro de la historia, dentro de estos puntos de vista, siempre se le ha criticado, siempre se le ha censurado por otros sectores sociales que, digamos, la muerte de Arana había sido planificada por Arbenz o por Arevalo, ustedes, cualquiera de los dos. Sin embargo, pues nunca se aclaró este tipo de situación. El coronel Jacobo Arbenz asumió el 15 de marzo de 1951 la presidencia de la República. El nuevo presidente definió los 3 principios fundamentales de su gobierno. Pero ¿quién era Jacobo Arbenz? Porque hasta la actualidad sigue manifestándose un acercamiento por los diferentes sectores democráticos en Guatemala. Jacobo Arbenz pues era hijo de un inmigrante suizo, alemán del mismo nombre, y la guatemalteca Octavia Guzmán. Nació en Quetzaltenango. El padre llegó a Guatemala en 1901 y estableció un negocio de farmacias en Quetzaltenango. Como consecuencia de una dolorosa enfermedad, solía aplicarse constantemente dosis de morfina. Dice que lo convirtió en un adicto a esta droga, hasta su muerte, que ocurrió por suicidio en 1934. El negocio de las medicinas entró en franca decadencia y Arbenz se trasladó a inmediaciones de la ciudad de Quetzaltenango para administrar una pequeña finca propiedad de un inmigrante alemán residente en la zona. Esto le impidió atender las aspiraciones de su hijo, las que se orientaban a los estudios universitarios. Debido a las estrecheces económicas y también por el carácter rebelde que demostraba Arbenz desde su adolescencia, su padre decidió inscribirlo en la Escuela Politécnica. En este establecimiento, en el cual ingresó en 1932, es decir, 2 años antes de la muerte de su padre, Arbenz realizó una brillante carrera. Efectivamente fue un estudiante excepcional, según cuentan. Ocupó el puesto de sargento primero de la Compañía de Caballeros Cadetes, un alto honor que entre 1924 y 1944 solo 6 cadetes habían alcanzado. Asimismo fue abanderado del citado Centro de Educación Militar y se distinguió tanto en el campo académico como el de la educación física. Los deportes del boxeo y la equitación fueron sus favoritos, y el segundo le permitió cultivar amistades dentro y fuera de las filas del ejército, como la que mantuvo con el ciudadano Jorge Toribio, y que incidió en su carrera de carácter político. Solo para que puedan escuchar de que no era un buen estudiante, y que de alguna manera había tenido una relación cuando estuvo de subteniente con diferentes sectores sociales rurales y pudo darse cuenta de la pobreza que se manifestaba en aquel entonces. Dentro de los 3 principales actividades que tenía Arbenz,
era convertir a Guatemala de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente, transformar a Guatemala de un país atrasado y de economía predominantemente feudal en un país eminentemente capitalista moderno. Hacer que esta transformación se llevara a cabo de tal manera que trajera consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes mayorías. Aquí, como podemos observar, no estaba hablando absolutamente nada de comunismo, pero los diferentes sectores empezaron a establecer ese deseo de hacer quedar mal al gobierno, que de alguna manera pues estaba buscando otras alternativas que le permitieran a la población guatemalteca salir de ese estancamiento de carácter económico a ustedes, y que de alguna manera pues posiblemente el elemento más complicado que se dio durante el gobierno de Jacobo Arbenz, y que de alguna manera fue lo que le significó especialmente el golpe de Estado, fue un proyecto que presentó de reforma agraria en 1952. Esto lo hizo como una respuesta a la demanda del sector obrero y campesino que le había apoyado en la respectiva campaña electoral. La justificación principal de la reforma citada descansaba en las siguientes cifras del censo en aquel entonces. De un total de casi 400,000 unidades agrícolas, más o menos 308,000, es decir, el 88%, tenían menos de 7 hectáreas y solo poseían el 14% de tierras cultivables. Por otro lado, existían como 516 fincas mayores de 90 hectáreas que ocupaban el 41% del total de las tierras censadas. ¿Qué podemos decir con esto? Es que la tierra estaba en pocas manos y una gran mayoría de la población carecía de dominio. El objeto de la reforma agraria del decreto 900 del Congreso consistía en desarrollar métodos capitalistas en la producción agrícola y preparar así el camino para la industrialización de Guatemala. Esta fue el decreto 900 fue una de las metas principales del gobierno de Arbenz, con lo que se pretendía evitar que hubiera una relación de latifundio-minifundio, la cual se había hecho común en Guatemala a partir de la promulgación del decreto 170 o Ley de Redención de Cesos por el gobierno del general Justo Urbino Barrios en 1877, y las concesiones que y los gobiernos liberales que le hicieron a ciudadanos alemanes, la compañía estadounidense, la United Fruit Company, o sea, la UFCO. De alguna manera, la reforma agraria, digamos, crió un fuerte conflicto social de implicaciones nacionales, ya que un apreciable número de propietarios, digamos, aquí con la reforma agraria lo que se hizo fue todas aquellas tierras que no eran cultivables podían ser confiscadas por el gobierno. Fue expropiación de las tierras, especialmente a las compañías monopolistas como la UFCO, la IRCA y todas aquellas tierras que pertenecían a grandes terratenientes, pero que no fueran trabajadas para ustedes que estaban en desuso. Todas aquellas tierras que estuvieran cultivadas no iban o no fueron objeto de una reforma de carácter agrario. Dentro de esto hubieron algún tipo de conflictos, especialmente entre estos grandes latifundistas y algunos campesinos, que originó la muerte de varios de ellos, y otros tantos, digamos, fueron objeto de persecución. La iglesia se opuso también abiertamente a la reforma agraria y muchos sacerdotes realizaron campañas en tal sentido. Pero la iglesia católica ha sido una de los mayores latifundistas, todavía quería mantener, o todavía tiene esos privilegios, especialmente de tener grandes extensiones de tierra, que muchas veces, pues, lo que han hecho normalmente para el sostenimiento muchas veces de este tipo de actividad religiosa son los famosos colegios a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, esto era con lo que se dio especialmente la reforma agraria. Empezaron a existir, digamos, el decreto 900 afectó a las tierras, especialmente de los monopolios de la UFCO y la IRCA,
y aquí se empezó a entrar en conflicto con estos empresarios norteamericanos que tenían unos familiares trabajando en el Departamento de Estado. Entonces empezaron las críticas y las censuras en contra de Arbe. Para ustedes, hacia 1953 las posiciones estaban definidas en una alineación de fuerzas contrarias al gobierno de Arbe, las que se puede situar así. El gobierno de Estados Unidos del presidente Eisenhower y en especial su secretario John Foster, así como el hermano Alan Dulles, director de la CIA, la United Fruit Company, la UCO, propietaria principal de tierras en el país y entre cuyos accionistas se encontraban los hermanos Dulles, la mayor parte de los terratenientes del país, algunos de ellos agrupados en la Asociación Guatemalteca de Agricultores, veían el proceso de la reforma agraria como una amenaza contra sus intereses. ¿Verdad? Este grupo, también hubo un sector del ejército que lo apoyaba, estas medidas para ustedes. El apoyo político formal de algunos gobiernos de América Latina y Europa Oriental. El gobierno de Arbe presentó una serie de reformas que el espionaje estadounidense consideró comunistas. La operación, que apenas duró a finales del 53 a 1954, estaba planeada para armar y entrenar y tomar al país en un ejército de liberación. Logros del periodo especialmente revolucionario, incluyendo lo que era Juan José Arevalo, la creación del Código de Trabajo, la apertura de la educación nacional sin discriminación, la apertura de sindicatos, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el derecho de voto a las mujeres, derecho de voto a los analfabetos, reformas al tema de la moneda, se hicieron algunos pagos de la deuda externa que tenía Guatemala, mayor apoyo al deporte por medio de la creación de la ciudad olímpica. Este era especialmente lo que se da dentro del gobierno de la reforma agraria en este momento. Y es de hacer notar que, de alguna manera, el fin del segundo gobierno revolucionario, las principales causas internas de la caída del gobierno del doctor Arbe fue la oposición que desarrollaron los terratenientes nacionales, los monopolios extranjeros, la Iglesia Católica y el Ejército. En 1954, por ejemplo, el arzobispo de Guatemala, Mariano Rosell Arellano, lanzó un llamamiento para que se prendiera la lucha contra el comunismo, con el propósito solapado de derrocar al gobierno, especialmente constituido, que era el de Arbe. O sea, la iglesia jugó un papel también muy mediocre. ¿Va? Ustedes, en las homilías del día domingo se criticaba y se censuraba constante y permanentemente al gobierno de Arbe, pero nada que ver con el comunismo, ¿va? Ustedes, porque estaba abriendo un espacio de desarrollo de carácter capitalista. Dentro de estos limitaciones que se dieron en aquel entonces, tal vez el que más afectó, digamos, la caída de Arevalo, de Arbe, fue esencialmente la confrontación que se dio especialmente con los monopolios norteamericanos. La expropiación de estas tierras trajo consigo mayores divergencias. Además, durante este gobierno, especialmente del doctor de Jacobo Argel Buman, hubieron otros elementos importantes, como obras de infraestructura básica, como la construcción de la hidroeléctrica Jurumarinalá, la construcción de la carretera del Atlántico y la construcción del puerto Santo Tomás, bajo el nombre de Matías de Gálvez. Este tipo de infraestructura lo que iba a dar es una oposición a la UCO, a la IRCA, que tenían el control marítimo y terrestre, ¿va? Un tipo de competencias que al final se lograron, ¿va? Ustedes, durante el gobierno
especialmente de Armes. Pero la Iglesia Católica también jugó un papel muy pobre. Ustedes, de alguna manera se dice que era evidente que había una estrecha relación entre el Partido Comunista Guatemalteco, el gobierno y las organizaciones laborales. En 1953 se dice que la popularidad del gobierno descendió como consecuencia de las acusaciones de corrupción formulada contra ciertos funcionarios públicos, así como del clima de agitación política derivado de la reforma, de la aplicación de la reforma agraria. Esto es lo que de alguna manera pues se dio. Se conformó especialmente una institución que jugó un papel muy determinante en la caída de Armes, fue la Central de Inteligencia Americana. Se dio una declaración especialmente en Caracas, donde la mayoría de los miembros de los Estados de América y con solo el voto contrario de Guatemala y 2 abstenciones, el gobierno de Estados Unidos estableció que un cargamento de armas checoslovaca se transportara hacia Guatemala a bordo del buque Alex. La CIA recibió órdenes del gobierno estadounidense para interceptar el mencionado cargamento antes de que llegara a Puerto Guatemalteco. En Honduras, mientras tanto, el coronel Castillo Armas organizó la invasión de Guatemala con la ayuda de la CIA, de los gobiernos de Nicaragua y la República Dominicana. El éxito de la operación pues, se manifestó. En aquel entonces ingresó, digamos, Carlos Castillo Armas con un contingente pequeño, ustedes. No era tan grande en aquel entonces. Comandado por este militar Carlos Castillo Armas, como emblema llevaban el Cristo de Esquipulas, para que vieran que era una cuestión de carácter religioso. Prácticamente fue un golpe de estado técnico, porque los demás miembros del ejército que respaldaban a Armes, pues quedaron un poco atónicos, no actuaron, ¿verdad ustedes? Prácticamente no hubo ningún tipo de escaramuz. Y se dice que Armes renunció con el propósito fundamentalmente de evitar un baño de sangre, ¿verdad ustedes? En la acción invasora concertada por la CIA también fue decisivo el cumplimiento institucional del ejército. El presidente Jacobo Arbenz renunció a su cargo el 27 de junio de 1954 y delegó el poder en el jefe de las Fuerzas Armadas, Carlos Enrique Díaz. A este iban a quedar pocas juntas. Y el 8 de julio entregó el poder a Carlos Castillo Armas, quien escogió al gobierno de Estados Unidos como jefe del Movimiento de Liberación Nacional. Aquí se hizo como un tipo de plebiscito. Se le preguntaba a la población si estaba de acuerdo con que Carlos Castillo Armas tuviera el poder y la mayoría de gente decía que sí. Aquellos que decían que no se les decía que eran miembros del Partido Comunista y tenían el temor de que cobraran represalias contra estos representantes de esto. En conclusión, podríamos decir que hubieron momentos importantes. La creación del Código de Trabajo, la apertura de la educación nacional sin discriminación, la apertura de sindicatos, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del IX para atender la salud de los trabajadores de muchos lugares del país, el derecho de voto a las mujeres, el derecho de voto a los analfabetos, reformas al tema de la moneda, se hicieron pagos de la deuda externa de Guatemala, reformas a la educación, mayor apoyo por medio de la creación de la ciudad eminentemente olímpica. Estos son los logros, ¿verdad? Pero debemos de resaltar, por ejemplo, 5 importantes hechos políticos. Uno fue la promulgación del Código de Trabajo, la muerte de Javier Arana, la reforma agraria, la intervención de los Estados Unidos
y el abandono a partir de la invasión de 1950 y por mucho tiempo de parte de las clases dirigenciales del país, de la democracia, del proyecto político. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy, ¿verdad? Y estaríamos siguiendo las actividades más o menos dentro de 15 días, creo, a ustedes. La otra semana no tenemos clases, sino la que sigue. Y por ahí vamos a ir terminando a finales de octubre, posiblemente la primera semana de noviembre. Así que solamente por el día de hoy, Patojo, si nos miraríamos el próximo. ¿Cómo cree usted que Arbenz pudiese haber evitado toda esta situación? Es bien conflictivo, ¿va usted? Por una parte, Arbenz confiaba en que el ejército lo iba a respaldar para ustedes, aquellos que eran. Pero fíjate que el problema que se dio fue que habían muchos obreros y campesinos que querían de alguna manera participar en contra de este gobierno del Movimiento de Liberación Nacional que había entrado en parte de Honduras. O sea, los trabajadores querían pelear. El problema es que el ejército tenía las armas bajo llave, o sea, no se entregaron. Si las armas hubieran sido entregadas a estos grupos de obreros y campesinos, difícilmente hubiera llegado el Movimiento de Liberación Nacional, porque se dice que eran aproximadamente unas 250 personas para ustedes, y obreros y campesinos eran miles en aquel entonces, pero no tuvieron prácticamente las armas, y se considera que fue un golpe técnico por parte de los militares en aquel entonces. Lo que hizo Arbenz, de alguna manera, pues fue renunciar, según él, para evitar un baño de sangre. Digamos, en el aeropuerto, después de la salida de Arbenz al aeropuerto a México, prácticamente fue pejado de su condición humana. Lo dejaron prácticamente en calzoncillo, lo registraron y todo, y pues se retiró a ustedes, pero se le considera el soldado del pueblo, muy identificado, especialmente con los sectores más pobres del país. Para ustedes no sabemos, porque eso no se puede decir, ¿va? ¿Qué hubiera pasado si la reforma agraria y si el periodo de Arbenz hubiera terminado? ¿A ustedes qué magnitud positiva hubiera tenido o negativa? Eso nunca se va a saber. Lo único que se sabe es que se quedó truncado ese proceso, y la oposición siempre fueron por los sectores más ricos del país, para variar siempre a ustedes, que se vieron afectados los intereses, y la intervención de los Estados Unidos fue decisiva a través de la Central de Inteligencia Americana, porque de alguna manera incluso hicieron algún tipo de bombardeo para intimidar a algunos miembros del ejército, y con propaganda en los aviones que tiraban, establecían que de alguna manera que todas aquellas personas que colaboraran con el gobierno de Arbenz, al caer este gobierno iban a ser llevadas a tribunales. Entonces eso sufrió temor dentro de la población. Desafortunadamente pues se quedó, pero no se puede hablar, digamos, de corrupción en grandes niveles como acá, ¿va? En el gobierno de Arbenz también se cometieron algunas injusticias, especialmente cuando se dieron las tierras, la expropiación de tierras, no solo para las compañías o monopolios norteamericanos, sino para algunos terratenientes que tenían bastante, pero algunos se aprovecharon ahí para agarrar buenas tierras que ya estaban cultivadas. O sea, de todo hubo un poquito, pero sí podemos considerar que los logros de ambos, tanto de Arévalo y de Arbenz, siguen vigentes en Guatemala y dieron un impulso especialmente a la economía. No sé quién quería ahí el correo, pero tal vez algún compañero, no sé si alguno tiene el correo por ahí que se lo pudiera proporcionar. Sí, Diego, Augusto. Que licenciado, fíjese de que a nosotros a principio de año nos pidieron evaluarnos de lo mismo, o sea, de esto de salud, pero hay que volver a hacer el examen o solo con ese está bien. Yo creo que hay que evaluar. Aquí, yo lo que me mandaron, dice a los estudiantes con carnet 2022 se les recuerda que el examen de salud se encuentra disponible en la página Usalud
usac.edu.gt para que puedan realizarlo como requisito de preinscripción. Entonces, ya yo solo recibí, hola de nuevo, disculpen que los moleste, será que puedan compartir con sus estudiantes esta información solamente para los carnet 2022. No dice aquí que ya lo habían realizado, ¿no? Yo no creo que se los hayan realizado al principio de año, sino que tiene que ser por estas fechas que se realice, o les hicieron algún otro tipo de situación, pero creo que este es el validero el que tienen que realizar, ¿verdad? Pero también podrían consultar en el enlace que tienen por ahí. Gracias, licenciado. Fíjese que no tiene fecha para cuándo se da. Algunos compañeros, me recuerdo que antes de la pandemia, fíjese que tuvieron problemas, lo dejaron toda última hora y pensaron que en enero lo podían hacer y se los programaron en febrero y marzo y tuvieron serias consecuencias, especialmente para su inscripción, ¿verdad? Así que no lo dejen al azar, traten de hacerlo en el menor tiempo posible y se van a evitar muchos problemas, ¿verdad? Sí, Ruth Pichea. Licenciado, buenas tardes. Solo con los compañeros que estaban comentando, yo creo que sí, solo hay que pagar una vez, pero los que lo hicieron a principio de año no pagaron. Ya ahorita en estas fechas es extemporáneo y se paga 20. En mi caso, yo no lo pude hacer a principios de año porque yo tenía problemas con mi inscripción. Entonces me bloquearon del registro y yo hasta ahorita pude como solucionar ese problema y hasta ahorita pues pude hacerlo, pero sí se paga 20 quetzales porque ya es extemporáneo. Bueno, muchas gracias, Ruth. Le agradezco la información. Katia dice, yo consulté y si ya lo hicieron, ya no hay necesidad de volverlo a hacer. Entonces, solo es para los que no lo han hecho, entonces. Así que los que no lo han hecho, pues traten de hacerlo, ¿verdad? Por favor, para evitarte problemas ustedes, ¿verdad? Así que solamente, Patojos, y nos veríamos dentro de unos 15 días aproximadamente. No me acuerdo cuándo es la fecha que tenemos clase otra vez. Licenciado, pero el miércoles tenemos clase con usted y el miércoles sí, yo digo que sí. Sí, yo ya me estaba despidiendo 15 días, no me pensé que iba a llamar. Sí, el miércoles nos vemos. No tengan pena. Perfecto, Lic, muchas gracias. Jóvenes, con cuidado siempre. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Adiós, Lic. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.